Hay figuras en la televisión argentina que parecen estar hechas para quedarse. No por escándalo, no por polémica, sino por algo mucho más difícil de construir. Confianza. Y si hay un nombre que, con los años, se volvió sinónimo de cercanía, humor medido y control absoluto del vivo. Ese es Guido Kachka. Nació en Buenos Aires. Creció en una Argentina donde la televisión era un ritual familiar y, desde muy joven, entendió algo que muchos tardan décadas en aprender. El público no solo mira, el público siente. Guido no apareció de golpe. Su camino fue largo, quirúrgico, casi silencioso. Primero como actor, luego como conductor. Y finalmente como ese hombre que cada noche entra a las casas con una sonrisa que, aunque parezca simple, es parte de una maquinaria profesional enorme. A lo largo de su carrera, lo vimos pasar por formatos populares, competir en el prime time, sostener programas de alto rating y atravesar cambios de época sin perder su sello. Y sin embargo, cuanto más famoso se volvía, más cerrada se mantenía una parte de su vida, su mundo personal. Porque Guido puede exponerse frente a cámaras, puede improvisar con participantes nerviosos, puede dominar un estudio con segundos de aire. Pero cuando se trata de su intimidad, cambia. Baja el volumen. Se protege. Como si supiera que el amor, cuando se muestra demasiado, se vuelve frágil. Y aquí aparece una pregunta que hoy está flotando en redes, en medios y en conversaciones cotidianas. ¿Por qué Guido, justo ahora, decide revelar algo tan íntimo? ¿Qué pasó para que el conductor, tan reservado con su vida familiar, deje escapar una noticia que lo cambia todo? En los últimos días, el rumor empezó a caminar con fuerza. No nació de una portada estridente. Fue más bien como esas historias que se filtran de a poco. Una frase suelta, una reacción, una mirada que dura medio segundo de más. Y de pronto, una palabra lo transforma todo. Embarazada. La noticia de que la esposa de Guido estaría esperando un bebé no es solo un dato familiar. Es una bomba emocional en un momento clave de su vida. Cuando su carrera está consolidada, cuando su imagen es estable, y cuando muchos pensaban que su prioridad absoluta era el trabajo. Pero si esto es cierto, entonces Guido está diciendo sin decirlo algo mucho más profundo, que su familia volvió a crecer, y que esta vez el destino le trae un desafío diferente, porque un cuarto hijo no llega como llegan los primeros. No es solo ternura, no es solo alegría, también es logística, cansancio, miedo, y una pregunta que solo entienden quienes aman de verdad. ¿Tengo energía para volver a empezar? Quédate, porque en los próximos capítulos vamos a recorrer el camino completo, desde su ascenso real dentro del espectáculo argentino, hasta el vínculo que construyó lejos del ruido, y el momento exacto en el que una noticia íntima habría explotado dentro y fuera de su hogar. Este tipo de noticias familiares puede despertar emociones fuertes, especialmente si estás atravesando situaciones personales relacionadas con maternidad, pareja o pérdidas. Guido Kachka no es un improvisado. Y eso se nota en algo que el público tal vez no piensa, pero la televisión sí. Sobrevivir años en la pantalla es un deporte de alto riesgo. En Argentina, donde el rating puede subir y bajar como un latido, donde los formatos cambian sin avisar, donde los nombres de moda se apagan en meses, Guido construyó lo único que realmente dura: credibilidad. Su crecimiento fue progresivo. Primero, su presencia era la del joven prometedor. Después, la del profesional confiable. Y finalmente, la del hombre que, cuando aparece en la grilla, da seguridad al canal. Eso no se consigue con suerte. Se consigue con trabajo, disciplina y esa cualidad que pocos poseen frente al vivo: cabeza fría. En cada programa, Guido fue puliendo su estilo. No es un conductor escandaloso, no es agresivo, no compite con el invitado. Hace algo más complejo. Permite que el otro sea protagonista, mientras él controla la energía del aire como si fuera un director invisible. Y ahí está su fuerza. El público lo siente cercano, pero detrás hay técnica,
Cada pausa, cada broma suave, cada silencio oportuno. Guido lo calcula, y mientras construía su figura pública, su vida privada empezaba a tomar otro ritmo, porque mientras él se volvía popular, también estaba construyendo algo que muchos famosos pierden por el camino: una familia lejos del caos. En Buenos Aires, en una ciudad donde todo se sabe, donde la prensa sigue cada movimiento, Guido eligió el perfil bajo. No era casual. En el medio, la exposición puede ser un arma. Lo que para algunos es marketing, para otros es una amenaza constante. Y en ese contexto, apareció la mujer que se transformó en su refugio: Soledad Rodríguez, su esposa. Una relación que nunca se vendió como espectáculo, sino como un pacto íntimo. Guido no necesitó convertir su matrimonio en contenido, y eso, curiosamente, lo volvió aún más interesante. Porque el público siempre quiere saber lo que no se muestra. Con el tiempo llegaron los hijos, y ahí sucede algo silencioso pero definitivo. Un hombre que vive de la cámara empieza a vivir también para lo que ocurre cuando la cámara se apaga. Guido siguió creciendo profesionalmente. Sí, pero la familia comenzó a marcarle el pulso de otra manera. Y aquí aparece un contraste poderoso. Mientras su carrera estaba en su mejor momento, él estaba eligiendo algo más raro en el espectáculo: estabilidad. Sin embargo, como suele pasar, lo estable no significa que no existan tensiones. La agenda, el cansancio, los horarios, el vivir de noche, cuando la familia vive de día, todo eso erosiona incluso los matrimonios más sólidos. Entonces, la pregunta inevitable llega: ¿cómo sostiene Guido su vida familiar mientras sostiene el prime time? ¿Cómo se puede ser padre presente cuando la televisión exige devorarte? En los últimos meses, algunas señales empezaron a circular. No confirmaciones directas. Señales. Pequeños detalles. Comentarios sueltos. Cambios mínimos en la rutina. Apariciones públicas medidas. Un hermetismo todavía más cuidadoso. Y cuando una pareja empieza a protegerse más, es porque algo está pasando. El rumor del embarazo no nace solo porque sí. Nace porque alrededor de Guido la energía cambió. Como si el conductor que domina el aire hubiese empezado a caminar con una responsabilidad extra. Y lo más fuerte es esto: si realmente está por llegar un cuarto hijo, entonces Guido no solo está ampliando su familia, está apostando, en pleno éxito, a una vida nueva. Y eso nos lleva al siguiente: el corazón de esta historia. Porque no se trata solamente de un bebé, se trata del momento exacto en el que Guido, el hombre control, habría dejado que su emoción lo traicione. En el mundo del espectáculo, hay parejas que se vuelven noticia por pelearse, por separarse, por exponerse. Y hay otras que se vuelven noticia por lo contrario, por resistir en silencio. Guido Kachka pertenece a ese segundo grupo, y su matrimonio también. Con Soledad Rodríguez, la historia nunca se contó desde el morbo. No hubo shows mediáticos, no hubo crisis ventiladas. Lo que hubo fue algo más raro: normalidad. Y esa normalidad para una figura televisiva es casi revolucionaria. El vínculo creció mientras Guido se consolidaba. Y cuando llegaron los hijos, la pareja tomó una decisión que definió todo: mantener el hogar como territorio protegido. Guido siguió siendo Guido, el conductor, el hombre del aire. Pero en su casa necesitaba ser otra cosa: padre, esposo, humano. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque hay algo que no se dice en los titulares. Un hombre o hombre tan famoso también puede sentir miedo, también puede dudar, también puede romperse por dentro sin que nadie lo note. Guido siempre se mostró equilibrado, pero su forma de trabajar deja ver algo: es un perfeccionista. Y el perfeccionismo, aunque parezca admirable, puede ser una carga cuando se mezcla con la vida familiar. Porque cuando sos padre, no se puede controlar todo. Los niños no respetan guiones. La vida no se edita. Por eso, cuando se habla de un posible embarazo, la noticia golpea distinto. No es un bebé más, es una nueva etapa.
Y si algo cambia cuando la familia crece, es que todo se vuelve más intenso. El amor, sí, pero también el cansancio, los roces, el tiempo que no alcanza. Y aún así, hay algo que el público percibe. Guido ama a su familia con una fuerza silenciosa. Tal vez por eso cada pequeño gesto genera tanta atención. Un comentario al aire, una frase con doble sentido, un cambio en el tono, un se le escapó, que en redes se convierte en tendencia. Y entonces ocurre esto. Mientras el país lo mira como conductor, muchos empiezan a mirarlo como hombre. ¿Está listo para volver a ser padre otra vez, con todo lo que eso implica? ¿O esta noticia lo tomó por sorpresa? En este punto, aparece un elemento clave. El modo en que se filtran estas noticias suele ser siempre el mismo. Nadie lo anuncia directo. Primero, se insinúa, se protege, se prueba el terreno. Se ve cómo reacciona el mundo. Y si Guido empezó a revelar algo, aunque sea de manera indirecta, eso indica que el tema ya está instalado, que en su entorno, la noticia ya es real, que no es un rumor inventado al azar. Y lo más fuerte es que un embarazo no solo trae ilusión, también trae vulnerabilidad. La pareja se vuelve más sensible, todo se cuida más, los horarios pesan más, los cuerpos cambian, la rutina se reorganiza. Guido, que vive de hacer reír, probablemente esté viviendo puertas adentro algo muy distinto, una emoción que no se puede actuar. Porque no importa cuántas veces hayas sido padre. Cada nueva vida te enfrenta a la misma pregunta. ¿Voy a estar a la altura? Y ahí, en esa pregunta, se esconde el verdadero giro. La noticia del embarazo no solo confirma que la familia crece, también muestra que Guido, pese a su éxito, sigue eligiendo lo más difícil: construir un hogar real, en un mundo que destruye hogares todos los días. Pero todavía falta el punto de quiebre. El momento en que el rumor se vuelve demasiado grande para contenerlo. El instante en que el conductor, por una razón o por otra, habría terminado diciendo lo que no quería decir. Hay momentos en televisión que no se planean. Momentos que nacen de un descuido, de un gesto, de una frase suelta. Y cuando esos momentos involucran una figura como Guido Kachka, el impacto es inmediato. Porque Guido no es de esos famosos que anuncian cada detalle. Si él deja entrever algo, es porque ya no se puede esconder. La frase «está embarazada» no es una palabra cualquiera. Es una señal. Es el tipo de palabra que atraviesa cualquier guión. Porque el embarazo, sobre todo en una familia ya consolidada, tiene un significado distinto. No es solo felicidad, es una decisión. Y ahí aparece la revelación que enciende el título. Guido Kachka habría confirmado que su esposa está embarazada de su cuarto hijo. La noticia, cuando se instala, funciona como una corriente eléctrica. Porque el público no solo piensa en el bebé, piensa en todo lo que viene detrás. La dinámica familiar, la carga emocional, la vida doméstica, el impacto en el trabajo, la presión mediática y, sobre todo, el silencio que Guido siempre intentó mantener. Y entonces se entiende algo. Este anuncio no es casualidad. Es un quiebre, porque Guido lleva años sosteniendo su figura desde un equilibrio perfecto. Conductor exitoso, imagen limpia, familia protegida. Y un cuarto hijo, en pleno prime time, cambia la ecuación, lo obliga a reorganizarlo todo. Además, hay un detalle que vuelve esta noticia más poderosa. Guido está en una etapa de su vida donde muchos piensan que ya cerró ciclos. Cuando un conductor llega a cierto nivel de éxito, suele acomodarse, repetir fórmulas, cuidar su energía, evitar riesgos. Pero traer una nueva vida al mundo es el mayor riesgo emocional y también el mayor acto de esperanza. En redes, el tema explota por una razón simple. A la gente le conmueve ver que, detrás del profesional impecable, existe un hombre viviendo lo que viven millones. El miedo de ser padre otra vez, la ilusión, las dudas, el amor. Y si la esposa de Guido está embarazada, entonces hay algo que el público va a querer saber con obsesión. ¿Cómo lo tomó Guido? ¿Fue planeado? Fue sorpresa. Porque el cuarto hijo no llega como un premio.
Llega como un movimiento que te obliga a crecer incluso cuando ya creías estar completo. Y en esta parte del video, el clímax no es gritar la noticia. El clímax es mostrar lo que significa. Imaginemos la escena real. Buenos Aires, rutina familiar, horarios ajustados, él saliendo temprano o volviendo tarde, el teléfono vibrando por trabajo, y en medio de eso, la noticia íntima que lo desarma. Vamos a tener otro bebé. Y ahí se rompe el personaje. Se rompe el conductor. Se rompe el hombre invencible, porque en ese instante, Guido vuelve a ser solo Guido. Alguien que siente. Y lo más emocionante es que, si esto se confirma, estamos frente a una historia que no se basa en tragedia ni en escándalo, sino en algo cada vez más raro. Un famoso que sigue apostando a la familia. Pero la presión mediática no tarda en llegar, porque cuando el público cree que tiene derecho a saber, el entorno se vuelve un campo minado. Cualquier foto, cualquier salida, cualquier comentario, se analiza. Y Guido lo sabe mejor que nadie, porque él vive dentro del sistema mediático. Él sabe cómo se construye una noticia y cómo se destruye una intimidad. Por eso, si decide revelar esto, aunque sea a medias, significa que ya asumió el costo, que está listo para que el mundo lo mire desde otro lugar, que está listo para compartir, por fin, una parte que antes guardaba como tesoro. Y aquí está el punto máximo de tensión del video. La audiencia se queda esperando la confirmación total, la prueba, el dato final, pero Guido, fiel a su estilo, no lo suí. Lo deja flotando, lo sugiere. Y eso lo vuelve adictivo, porque cuando alguien tan reservado suelta una noticia así, el público no se va. Se queda para ver qué Babas va a decir. Después de una noticia así, la pregunta no es solo, ¿es verdad? La pregunta es, ¿qué cambia a partir de ahora? Si la esposa de Guido Kachka realmente está embarazada de su cuarto hijo, entonces estamos ante un nuevo capítulo en la vida de un hombre que siempre supo manejar el aire, pero que ahora tendrá que manejar algo mucho más intenso, una vida familiar aún más grande, porque ser padre de 4 no es solo sumar un integrante, es redefinir todo, los tiempos, las prioridades, la energía, los miedos, las responsabilidades y sobre todo, la forma en que se vive la fama. Guido ya demostró algo con su carrera. Sabe durar. Y durar no es brillar un día, es sostenerse año tras año. Su éxito no fue un golpe de suerte, fue una construcción. Y esa misma lógica parece aplicarla a su vida personal. Mientras muchos famosos se pierden en el ruido, él eligió otra cosa: preservar. Y esa elección lo convierte en una figura especial para el público. Porque en una época donde todo se muestra, Guido se reserva. Y cuando alguien se reserva, el mundo cree que hay un secreto. A veces lo hay. A veces no. Pero cuando se habla de embarazo, el secreto se vuelve emoción pura. Porque un bebé no es un titular, un bebé es futuro. Y en este punto, el video debe cerrar con fuerza emocional sin final definitivo, dejando la sensación de que algo sigue abierto, porque la historia continúa. Guido está en un momento de plenitud profesional, pero también está frente a una etapa que puede ser incluso más desafiante que la televisión. Volver a atravesar pañales, noches cortas, rutinas intensas, y el equilibrio entre ser figura pública y ser padre presente. La noticia, lejos de ser un simple rumor, se convierte en un espejo para muchos espectadores. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo lo mismo en silencio? ¿Cuántas familias están esperando un hijo con ilusión y miedo? Por eso esta historia engancha, no por el morbo, sino por lo humano. Y si Guido realmente reveló esto, aunque sea de forma indirecta, entonces hay algo que queda claro. No importa cuánto éxito tenga, su verdadera vida está en casa. Eso es lo más fuerte de todo. Que detrás del conductor impecable hay alguien que todavía se emociona con lo esencial, con lo real. Y ahora la atención queda puesta en lo inevitable. ¿Habrá una confirmación directa? ¿Aparecerá una imagen?
¿Se conocerá el tiempo exacto del embarazo? ¿Cómo reaccionará el público cuando la noticia ya no sea rumor, sino realidad total? Este es el tipo de historia que no termina cuando se apaga el video. Al contrario, es cuando el video termina que la gente sale a buscar más. Porque cuando una familia crece, no hay corte comercial que alcance.